Al hablar de cotizaciones, bueno, se puede tratar como sinónimo de contribuciones, aportes o aportaciones. Señala Tulin que en los regímenes de pensiones uniformes, las cotizaciones pueden ser de dos tipos. Cotizaciones uniformes, no es más que un monto absoluto. Y en segundo lugar, cotizaciones ligadas al salario o al ingreso gravable. De los dos, lo más común es el segundo, que son aquellas cotizaciones que se calculan en función del salario o el ingreso de la persona afiliada al plan de pensiones. La primera no es tan común porque al otorgar un monto absoluto, de alguna forma es muy probable que este monto absoluto, si se calcula para todo el periodo de contribución, en algún momento quede desfasado. ¿Ok? Por lo tanto, desfasado con respecto a, el monto, que esta persona percibe de ingreso, de salario, de sueldo. Señala Tulin que, en cambio, en los regímenes de tasa de pensiones ligadas a los salarios, bueno, las cotizaciones son ligadas al salario, es decir, el caso que le comentaba anteriormente. La cotización o la contribución simplemente es un porcentaje de salario o del ingreso, es la que también conocida como una tasa de contribución. Peter Tulin además señala que, bueno, que la distribución de las cotizaciones se realiza entre asalariados y empleadores, pero además existe la subvención del Estado. ¿Ok? Esto seguramente ustedes lo estudiaron en seguridad y seguro social. Nosotros también lo mencionamos al momento de hablar sobre el financiamiento de la seguridad social en el tema 1 de matemáticas actuales 3. Como las fuentes de financiamiento de la seguridad social, las más importantes son las cotizaciones o las contribuciones. Bueno, cuando una persona realiza una cotización a un plan de pensiones, a un plan, a un sistema de pensiones o al seguro social, esta contribución, bueno, el trabajador la hace en función de su salario. Bueno, pero el empleador, sea una institución, sea una empresa, sea una compañía, también está en la obligación de contribuir en función del salario del trabajador. Usualmente la contribución del empleador es mucho mayor, em, incluso en cuanto a tasa, en cuanto a proporción y obviamente en cuanto a monto, es mucho mayor. De alguna forma, esto también es discutible porque puede tener efectos en otros aspectos de la vida del trabajador, pero bueno, en fin, las contribuciones que realiza el empleador, son usualmente mayores a las que realizan los asalariados. Esto no siempre es así. Hay casos en los cuales los empleadores no realizan ninguna contribución o la contribución puede ser equivalente a la que realizan los empleados. Y adicionalmente, existe lo que se conoce como la subvención del Estado, que no es más que la contribución que realiza el Estado bajo la forma que sea, usualmente monetaria, al sistema de pensiones. Esta contribución puede provenir de impuestos, puede provenir de presupuesto nacional o de contribuciones indirectas que se establezcan, impuestos específicos tal vez para determinados sectores y que el ingreso proveniente de esos impuestos, bueno, simplemente son aportes o contribuciones directas que se hacen al plan de pensiones. Un ejemplo bastante interesante sobre una subvención del Estado es el caso del el fondo noruego. Los noruegos establecieron un fondo de pensiones, que nosotros vamos a ver con bastante detalle en el tema 5. En este fondo de pensiones, bueno, fue constituido a partir de los ingresos del petróleo. Y bueno, este fondo, que es un fondo soberano, inicialmente llamado Fondo de Pensiones, fue constituido y es el fondo que a partir de los ingresos petroleros financia gran parte de las pensiones a nivel nacional. Y ese es el aporte del Estado al plan de pensiones o al sistema de pensiones en Noruega. En quinto lugar, bueno, tenemos los tipos de regímenes y coordinación. Bueno, aquí se señala que, bueno, existen los regímenes generales de pensiones, existen los regímenes de pensiones complementarias, obligatorios, aquellos que nosotros denominamos Pilar 2, los regímenes de pensiones facultativos, en algunos casos el Pilar 2 o el Pilar 3, y los regímenes
privados. Aquí, bueno, volvemos a mencionar lo que señalábamos anteriormente sobre el pilar uno, pilar 2 y pilar 3 de los sistemas de pensiones. En primer pilar, es un régimen general a nivel nacional. Existe un segundo pilar que es complementario, pero es obligatorio. Ya colocamos varios ejemplos. Y en algunos casos, este segundo pilar puede ser también de índole facultativo. ¿Qué quiere decir facultativo? Bueno, que la persona no necesariamente está obligada a afiliarse. ¿Ok? O puede ser que dentro del sistema nacional haya un segmento de población que tiene la potestad de afiliarse o no. Un ejemplo, en el caso venezolano, el seguro social es obligatorio para todo aquel trabajador que tiene una relación de empleo formal. Es decir, está en una institución, está en una empresa o está en una compañía, siempre y cuando ésta tenga más de 5 trabajadores. Bueno, pero conocemos que hay un gran segmento de población que es trabajadora no formal o trabajador independiente que simplemente puede o no afiliarse al seguro social, y esto se llama, en el caso venezolano, un eh, régimen facultativo, es decir, tiene la facultad de decidir si no se afilia o si se afilia. ¿Ok? En algunos países este es el pilar 2, en algunos países este es el pilar 3. ¿Ok? En nuestro caso, bueno, esto es parte del régimen general de pensiones. Sí, en nuestro caso sería el pilar uno. Existe un pilar uno, una parte de la población debe afiliarse obligatoriamente y otra parte de la población tiene la facultad de decidir si sí o si no se afilia. ¿Ok? Y bueno, tenemos también los denominados regímenes privados que en algunos países es tratado como el conocido pilar 3. Bueno, dicho esto, hablando o describimos de forma bastante general, bastante extensa, los componentes principales de las estructuras de los regímenes de pensiones. Ahora brevemente vamos a hablar del rol del actuario en la gestión de los sistemas de pensiones. En el tema uno de Matemáticas Actuales 3, nosotros hablamos del trabajo actuarial para la seguridad social, donde hablamos en términos generales, eh, con algunas especificaciones sobre el rol que tiene el actuario en los sistemas de seguridad social, en los sistemas de previsión. Aquí vamos a hablar muy puntualmente sobre el rol del actuario específicamente en los sistemas de pensiones. ¿Ok? Tareas muy, muy concretas que debe realizar un actuario que participa en el diseño y desarrollo y seguimiento de un plan de pensiones o de un sistema de pensiones como tal. Bueno, aquí vamos a tomar el rol del actuario en la gestión de los sistemas de pensiones según un autor de apellido Gajek, que en su libro Financial Risk Management for Pension Plans. Él señala lo siguiente. Dice que bueno, las matemáticas actuariales de pensiones presentan muchas similitudes con las matemáticas actuariales de los seguros de vida. Sin embargo, existen algunas diferencias fundamentales. En primer lugar, la cantidad de personas en los planes de pensiones y los planes de seguros comerciales varían considerablemente en diferentes casos. La segunda diferencia fundamental radica en los periodos de pago de las prestaciones. Nos está diciendo acá que pueden existir planes de pensiones muy grandes de índole nacional que abarcan millones de personas y pueden existir planes de seguros comerciales que no tienen las mismas dimensiones, son planes más específicos que lleva una empresa, pero que pueden tener, bueno, un número importante de personas, pero que no llegan al número de personas de un sistema nacional de pensiones. Pero también pueden existir planes de pensiones pequeños, ¿ok? Muy específicos, dirigidos a determinada población, a determinado sector, pero podemos tener planes de seguros comerciales bastante grandes si estamos hablando de una empresa de seguros de gran relevancia. ¿Ok? De alguna forma, él señala que dependiendo del caso, podemos tener planes de pensiones grandes, planes de seguros comerciales más pequeños que los planes de pensiones o viceversa. Eso depende del caso y depende del país. En segundo lugar, que bueno, que los seguros, los planes de seguros comerciales, los tiempos para pagar una prima y para recibir una renta, probablemente no sean los mismos que en el caso de un plan de pensiones o un sistema de pensiones. ¿Ok? El autor señala además que
la gestión de los planes de pensiones requiere una participación sustancial del actuario responsable del plan. En el caso de los planes de contribuciones definidas, el actuario debe asegurarse de que se cumplen todas las normativas aplicables y de que los activos del plan existentes proporcionan el nivel adecuado de prestaciones previstas para los participantes del plan. En el caso de los planes de beneficios definidos, el papel del actuario del plan es especialmente importante, ya que su función es evaluar las prestaciones del plan otorgadas y calcular el costo normal del plan. Aquí no me voy a detener mucho porque más adelante nosotros vamos a estudiar específicamente las características principales de estos dos tipos de esquemas, de beneficios definidos y contribuciones definidas. Pero de alguna manera, él allí ya nos está especificando que dependiendo del esquema establecido o definido, el actuario tiene un rol específico. ¿Ok? Adicionalmente, este autor nos dice lo siguiente, que en general el actuario de un plan de pensiones tiene las siguientes responsabilidades y menciona 8. Las pasamos a revisar. La primera, conocer de forma general los métodos aceptados de cálculo y financiamiento de las pensiones. Es importante esto, conocer los métodos aceptados. Existen múltiples métodos para el cálculo de las pensiones y cómo se van a financiar, pero depende el lugar, el país en el cual se encuentra el actuario, algunos métodos pueden ser aceptados, otros métodos no. Tal vez la legislación establezca un método muy específico, tal vez prohíba otros. Es decir, el actuario debe conocer con mucho detalle, además de lo técnico, de cómo se calcula, cuáles son las fórmulas, cómo es el método, bueno, también debe conocer cuáles se pueden aplicar y cuáles no, cuáles convienen a una población determinada y cuáles convienen a otra. En segundo lugar, señala que el actuario debe conocer los métodos aplicables al plan considerado. Por ejemplo, si estamos hablando de un plan de beneficios definidos, no podemos aplicar métodos de un plan de contribuciones definidas. Si estamos hablando de un, volvemos a hablar de un esquema o un plan de beneficios definidos, bueno, debemos elegir cuál es el sistema de financiamiento adecuado para ese esquema o para ese plan, de acuerdo a las condiciones que nos describen las bases técnicas estadístico-actuariales. ¿Ok? No es que el actor llega y aplica una receta conocida a cualquier plan de pensiones. No, debe conocer, bueno, qué es lo que más se adecua a ese plan, a ese esquema que hemos definido de acuerdo a las bases técnicas que hemos construido o desarrollado. Esto lo vamos a ver con bastante detalle en el tema 2. Tercer lugar, señala que el actuario debe establecer las hipótesis adecuadas para realizar los cálculos del plan. Aquí entran hipótesis de índole demográfica, hipótesis de índole económica, hipótesis de índole financiera. Como toda hipótesis, son premisas, son planteamientos iniciales que de alguna manera determinan o van a determinar de forma bastante importante si el plan está bien calculado, bien diseñado o no. ¿Cómo determinamos esas hipótesis o esas premisas? A partir de las bases técnicas que vayamos a desarrollar. En cuarto lugar, señala que el actuario debe estimar el efecto del tamaño del plan en la estabilidad de su financiamiento. ¿A qué se refiere con el tamaño del plan? Bueno, cuántas personas están contribuyendo, cuántas personas se ven beneficiadas, cuántas personas están activas, cuántas personas están retiradas o pasivas. O sea, siempre debe tener mucho cuidado con el número de personas que se encuentran participando. Usualmente, o sea, lo ideal es que haya más personas contribuyendo que más personas recibiendo pensiones. Cuando este número se va apareciendo, es decir, por ejemplo, si de cada 10 personas que tengo en el plan, 9 contribuyen y una recibe una pensión, bueno, estas nuevas están contribuyendo para que esta persona reciba una pensión. Claro, esto en el caso de un seguro de beneficios definido bajo cierto enfoque. Pero si tenemos 5 personas contribuyendo y 5 personas recibiendo una pensión, bueno, podemos estar de alguna forma hallando o encontrando problemas al momento de realizar un financiamiento sostenible y sustentable. Adicionalmente, señala que el actuario debe calcular las prestaciones distintas de la jubilación en caso de que se concedan, por ejemplo, prestaciones por invalidez o por sobrevivencia. ¿Ok? No solamente son las pensiones de vejez. Si la ley o el plan
exige otro tipo de prestaciones, el actuario debe proceder a calcularla. También señala que el actuario debe modelar los flujos de caja futuros del plan. De una manera, hacerle seguimiento a los recursos disponibles y que constituyen el financiamiento del plan. También señalar que el actuario debe evaluar adecuadamente los activos del plan, es decir, aquí entra todo el tema de inversiones, todo el tema de las finanzas, los activos que pueda tener la institucionalidad eh, que gestione y administra el sistema, el fondo de pensiones y todos aquellos instrumentos que puedan ser considerados como activos del plan de pensiones. También participamos en esa actividades de administración y gestión. Y por último, señala que el actuario debe modelar la sensibilidad del plan a la variación de parámetros como los tipos de interés, la mortalidad o las variaciones económicas generales. Esto es parte de lo que se conoce como la evaluación actuarial, que el actuario que participa dentro de un plan de pensiones debe realizar de forma continua. Claro, hay unos tiempos para esto, tal vez una vez al año, una vez cada 2 años. Bueno, esto lo establecen los instrumentos jurídicos o dentro del diseño del plan se recomiendan unos periodos de tiempo para realizar estas evaluaciones, porque pueden haber cambios sociales, cambios económicos, cambios poblacionales que pueden afectar el desarrollo adecuado del plan según lo establecido inicialmente. Bueno, dicho todo esto, bueno, hemos terminado con la primera parte, el primer aspecto del tema uno, titulado Sistemas de Pensiones. Bueno, producto de este contenido que hemos expuesto el día de hoy, bueno, aquí ustedes van a tener parte, la continuación de la parte uno del trabajo aplicado. Bueno, ustedes considerando el sistema de pensiones establecidos en su país, o en el país que les ha sido asignado, debe investigar la estructura del régimen de pensiones de ese país, por ejemplo, los tipos de regímenes establecidos, si existe aquello del pilar uno, pilar 2, pilar 3, o es solamente un régimen general, o es un régimen general con un complemento de régimen facultativo. Bueno, cada país tiene sus peculiaridades, ustedes deben investigarlas. En segundo lugar, bueno, ¿cuál es el rol del actuario en el sistema de pensiones de ese país? Bueno, ¿cuáles son las normas, reglamentos y prácticas actuariales que éste debe seguir? Por ejemplo, si hay de alguna forma una normativa específica para los actuarios, si hay unas recomendaciones, si la ley o la norma establece que el actuario debe tener una función específica, bueno, ustedes lo deben investigar. Bueno, la fecha tope de entrega de esto es, bueno, con la entrega del trabajo aplicado y los requisitos y modalidad de entrega han sido señalados en la programación de la clase 2. La siguiente clase será la tercera clase, en donde vamos a abordar los tipos de sistemas o esquemas de planes de pensiones.